El novio de mi hermana la aisló para robarnos, así que yo desenterré su pasado y lo envié a una prisión federal. Mi nombre es Dan, tengo 28 años y siempre he sido extremadamente cercano a mi hermana menor, Diana, que tiene 25. Nosotros nos convertimos en el apoyo incondicional del otro. Ella es mi mejor amiga y la persona por la que daría la vida, pero en los últimos 6 meses todo eso ha cambiado de una manera que me aterra. Todo empezó cuando Diana conoció a un tipo llamado Derek. En papel, Derek parece el sueño de cualquier padre o hermano protector. Tiene 32 años, trabaja en finanzas, es físicamente imponente pero se presenta con una amabilidad casi exagerada y una sonrisa que nunca parece desvanecerse. Diana venía de una ruptura muy dolorosa con un ex que la engañó, así que cuando Derek apareció y empezó a tratarla como si fuera una reina, todos nos sentimos aliviados. Sin embargo, algo en mi instinto se encendió desde la primera cena familiar en la que lo conocimos. No fue algo obvio, no fue grosero ni maleducado, al contrario, fue demasiado perfecto. Mientras hablábamos, noté que Derek no compartía nada real sobre sí mismo, sino que se limitaba a reflejar lo que nosotros decíamos. Si mi padre mencionaba que le gustaba la pesca, de repente Derek era un experto en barcos. Si yo hablaba de mi trabajo en arquitectura, él mencionaba que siempre había querido invertir en desarrollo inmobiliario. Me pareció un camaleón, alguien que estaba estudiando el terreno en lugar de participar en él. Cuando se lo comenté a Diana días después, ella se rió y me dijo que simplemente estaba siendo paranoico porque nadie le parecía lo suficientemente bueno para ella. Con el paso de las semanas, las cosas escalaron. Derek empezó a organizar sorpresas para Diana que, casualmente, siempre coincidían con planes que ella ya tenía conmigo o con sus amigas. Si teníamos nuestra noche de pizza y películas de los viernes, Derek aparecía en su puerta con entradas de último minuto para un concierto o una reserva en un restaurante exclusivo donde era imposible conseguir mesa. Al principio Diana se sentía halagada, pero pronto esas sorpresas se convirtieron en la norma. Ella empezó a cancelar nuestras reuniones con excusas vagas y cuando finalmente lográbamos vernos, ella no dejaba de mirar su teléfono. La verdadera señal de alarma llegó hace 2 meses. Mi madre celebró su cumpleaños y Derek se ofreció a pagar la cena en un lugar carísimo. Durante la comida, hice un comentario casual sobre un viaje que Diana y yo estábamos planeando a Japón para el próximo año, algo que habíamos ahorrado durante mucho tiempo. Derek dejó caer su tenedor, miró a Diana con una expresión de tristeza fingida y dijo, «Oh, no sabía que todavía querías ir a eso. Cariño, pensé que habías decidido que era mejor usar ese dinero para nuestro nuevo fondo de ahorro». La mesa se quedó en silencio. Diana bajó la mirada, se puso roja y asintió levemente, diciendo que habían surgido prioridades nuevas. Yo estaba furioso porque ese viaje era un sueño compartido, pero lo que más me dolió fue ver a mi hermana, que siempre ha sido independiente y decidida, actuar como una niña regañada frente a él. Esa noche intenté hablar con ella a solas y la situación explotó. Le dije que sentía que Derek la estaba controlando y que no me gustaba cómo la aislaba de sus propios deseos. Ella se puso a la defensiva de inmediato y me gritó que yo estaba celoso porque ella finalmente era feliz y que yo siempre había intentado ser su segundo padre en lugar de su hermano. Me dijo que Derek la trataba como la prioridad que nunca fue para nadie más y que, si no podía aceptar su relación, entonces quizás no debería estar tan presente en su vida. Fue un golpe directo al corazón. Desde entonces, el distanciamiento ha sido casi total. Derek la convenció de mudarse con él a un apartamento en las afueras, a 1 hora de distancia de todos nosotros. Ella cambió su número de teléfono y solo se comunica a través de correos electrónicos cortos o mensajes grupales donde Derek siempre está incluido. Mi madre está devastada y mi padre cree que son cosas de jóvenes, pero yo sé que algo está mal. He descubierto por una amiga común que Diana dejó su trabajo, el cual amaba, porque Derek pensaba que era demasiado estresante y que él podía mantenerla sin problemas. Me siento impotente. He intentado enviarle mensajes diciéndole que la amo y que siempre estaré aquí, pero Derek ha logrado pintarme como el villano, el hermano tóxico que no quiere verla crecer. No sé qué hacer, si presionar más y arriesgarme a que me bloquee por completo, o sentarme a esperar a que las cosas se desmoronen, con el miedo de que para cuando eso pase, ella ya no sea la misma persona. ¿Alguien ha pasado por algo similar? ¿Cómo recuperas a alguien que no quiere ser rescatado de una jaula de oro? Actualización 1. Hola a todos. Primero que nada quiero agradecerles por los comentarios y consejos en mi publicación anterior. Muchos de ustedes mencionaron que el comportamiento de Derek sigue el manual clásico de un abusador emocional y narcisista: aislamiento, bombardeo de amor y control financiero. Leer sus experiencias me ha hecho sentir menos solo, pero lamentablemente la situación ha empeorado de una manera que no esperaba. Han pasado 3 semanas desde mi último post. Intenté seguir el consejo de algunos de ustedes y envié un mensaje muy neutral a Diana,
simplemente diciéndole que la extrañaba y que me encantaría invitarla a comer, sin mencionar a Derek, sin críticas, solo nosotros dos. No recibí respuesta durante 5 días. Finalmente, recibí un correo electrónico, ni siquiera un mensaje de texto, y lo que leí me dejó helado. El correo no sonaba para nada como Diana. Ella suele usar muchas exclamaciones y tiene una forma muy particular de bromear, pero este mensaje era frío, formal y casi jurídico. Decía que apreciaba mi interés, pero que en este momento necesitaba espacio para sanar de la dinámica familiar tóxica y que mis constantes intentos de contactarla estaban siendo percibidos como acoso. Terminaba diciendo que, por favor, no volviera a contactarla a menos que fuera una emergencia familiar real. Me quedé mirando la pantalla durante horas. Mi hermana nunca usaría la palabra acoso conmigo. Alguien más escribió ese correo, o al menos le dictó cada palabra. Lo que me dio un vuelco en el estómago fue darme cuenta de que Derek probablemente tiene acceso total a sus dispositivos. Decidí hacer algo de lo que no estoy orgulloso, pero sentía que no tenía opción. Usé mis contactos en el ámbito de la construcción y el desarrollo para investigar un poco más sobre la supuesta brillante carrera en finanzas de Derek. Si él estaba usando el dinero para controlar a Diana, quería saber de dónde venía realmente ese dinero. Lo que encontré fue el primer hilo de una madeja que parece muy oscura. Resulta que Derek no trabaja para ninguna de las grandes firmas que mencionó en la cena. De hecho, ha cambiado de nombre legal 2 veces en los últimos 7 años. Su nombre real es Derek Vance, pero anteriormente se hacía llamar Derek Miller. Logré encontrar un registro civil en otro estado donde hubo una orden de restricción en su contra hace 5 años, interpuesta por una mujer que, según los documentos, afirmaba que la había estafado con los ahorros de toda su vida mientras mantenían una relación sentimental. No hubo cargos penales porque, aparentemente, él la convenció de firmar documentos legales que hacían que las transferencias de dinero parecieran regalos voluntarios. Cuando descubrí esto, mi primer impulso fue correr a su casa y arrancar a Diana de allí, pero recordé lo que muchos de ustedes dijeron: si la presiono ahora, ella se refugiará más en él. Él ya me ha pintado como el enemigo, y si voy con acusaciones sin pruebas físicas que ella pueda procesar, él simplemente le dirá que soy un loco que está investigando su pasado para destruirlos. Lo peor ocurrió ayer. Mi madre me llamó llorando porque Diana la llamó para pedirle dinero prestado. Diana, que siempre fue el orgullo de la responsabilidad financiera, le dijo a mamá que Derek había tenido un problema temporal con sus activos en el extranjero y que necesitaban $5,000 para cubrir unos pagos urgentes de la casa. Mi madre, en su desesperación por ayudar y recuperar el afecto de su hija, se los envió sin decirme nada hasta después de haberlo hecho. Ahora estoy seguro de que Derek no solo la está aislando, sino que la está utilizando como un peón para obtener dinero de nuestra familia. Diana no sabe nada de los antecedentes de este tipo, y me aterra pensar qué pasará cuando el dinero se acabe o cuando ella empiece a hacer preguntas. He decidido contratar a un investigador privado profesional para obtener pruebas irrefutables de su historial de estafas. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras este tipo consume la vida de mi hermana. Siento una mezcla de rabia pura y una tristeza profunda. A veces cierro los ojos y recuerdo a la Diana que reía a carcajadas en la cocina mientras cocinábamos juntos, y me cuesta aceptar que esa versión de ella está ahora atrapada en una casa a kilómetros de distancia con un hombre que la ve como una cuenta bancaria. Voy a ser muy cauteloso a partir de ahora. Si Derek cree que ha ganado, que lo siga creyendo. Voy a jugar su juego hasta que tenga lo necesario para hundirlo. Gracias por escuchar. Los mantendré informados cuando el investigador me entregue el primer informe. Actualización 2. Han pasado 4 semanas desde mi última actualización y siento que he envejecido 10 años en este mes. La ansiedad se ha convertido en mi estado natural, una vibración constante debajo de mi piel que no me deja dormir ni concentrarme en el trabajo. Gracias a todos los que me sugirieron mantener la calma y esperar el informe del investigador privado. Tenían razón, la información es poder, pero la información que recibí hace 3 días me ha dejado físicamente enfermo. Contraté a un investigador muy recomendado, un exdetective de policía llamado señor Henderson, que no se anda con rodeos. Cuando nos reunimos en su oficina, puso sobre la mesa una carpeta mucho más gruesa de lo que yo esperaba. Me miró a los ojos y me dijo: hijo, tu hermana no está saliendo con un simple mentiroso. Está viviendo con un depredador profesional que se está ahogando. Derek Vance no es solo Derek Vance, ni siquiera es solo Derek Miller. Su nombre de nacimiento es Derek Simmons. El patrón que el señor Henderson descubrió es escalofriante por su consistencia. En los últimos 12 años, ha dejado un rastro de destrucción en 3 estados diferentes. Su modus operandi es siempre el mismo: identifica a mujeres vulnerables, recién divorciadas, en duelo, o como Diana, saliendo de malas relaciones, las bombardea con afecto,
las aísla geográficamente de sus familias y luego, sistemáticamente, toma el control de sus finanzas bajo la excusa de inversiones o manejo de activos. Pero eso no es lo peor. Lo que realmente me heló la sangre fue descubrir por qué necesita tanto dinero ahora. Derek no está invirtiendo en nada, es un jugador compulsivo con deudas masivas. El señor Henderson encontró vínculos con casas de apuestas ilegales. Los $5,000 que le pidió a mi madre no eran para activos congelados, eran probablemente para evitar que alguien le rompiera las piernas. Esto cambia todo el panorama. Diana no solo está siendo abusada emocional y financieramente, sino que está viviendo con un hombre desesperado que debe dinero a gente peligrosa. Si él se siente acorralado, no sé de qué es capaz, y Diana es la persona más cercana a su frustración. No pude contenerme más. Necesitaba verla con mis propios ojos, asegurarme de que seguía entera. Sé que esto suena mal y probablemente roza lo ilegal, pero conduje hasta la dirección que el investigador me dio. Es una casa alquilada en una zona semirural, aislada, lejos de vecinos cercanos. Estacioné mi auto a una distancia prudente, oculto tras unos arbustos en un camino de tierra, y esperé durante horas con binoculares. Lo que vi me rompió el corazón en 1000 pedazos. Alrededor de las 6 de la tarde, la puerta trasera se abrió y salió Diana a tirar una bolsa de basura. Apenas la reconocí. Mi hermana, que siempre vestía con colores vivos y caminaba con la cabeza alta, parecía una sombra. Llevaba un chándal gris demasiado grande y tenía el pelo recogido en un moño desordenado y grasiento. Desde la distancia pude ver lo delgada que estaba. Sus pómulos sobresalían de una manera enfermiza y sus hombros estaban encorvados hacia adelante en una postura de derrota permanente. No estuvo fuera más de 30 segundos, mirando nerviosamente hacia la casa antes de entrar corriendo como si temiera ser vista. Esa imagen se me ha quedado grabada a fuego. La Diana que vi no tiene fuerzas para luchar, probablemente ni siquiera tiene fuerzas para pensar con claridad. La están matando lentamente por dentro. La situación en casa con mis padres es insostenible. Le mostré el informe a mi padre y su reacción fue de ira volcánica. Quería ir con una escopeta a buscar a Derek, y tuve que pasar horas calmándolo, explicándole que eso solo pondría a Diana en más peligro y a él en la cárcel. Mi madre, por otro lado, entró en una negación histérica. No puede aceptar que el hombre encantador que conoció sea un monstruo, y su mente ha creado una narrativa donde Diana y Derek simplemente están pasando por una mala racha financiera y que nosotros estamos exagerando para separarlos. Descubrí que le ha enviado otros $2,000 a espaldas de mi padre. Derek la está manipulando a ella también, usando el amor por su hija como arma. Ahora estoy en una encrucijada aterradora. Tengo pruebas de que es un estafador y un peligro, pero si voy a la policía, temo que Diana lo niegue todo por miedo o coerción. Si lo enfrento directamente, podría huir llevándosela a otro estado donde sería más difícil encontrarlos, o peor, podría volverse violento contra ella. El señor Henderson me aconseja esperar una ventana de oportunidad, un momento en que Derek baje la guardia o cometa un error crítico. Pero cada día que espero es un día más que mi hermana pasa en ese infierno. Siento que estoy sosteniendo una granada sin el seguro y no sé cuándo va a explotar. Actualización 3. No tengo mucho tiempo para escribir esto, pero necesito dejar constancia de lo que está pasando por si las cosas salen mal. La granada finalmente explotó. Anoche, a las 3:17 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesto a esas horas, pero un instinto visceral me hizo saltar de la cama y aceptar la llamada. Al principio solo escuchaba una respiración agitada y sollozos ahogados. Dan, ¿eres tú?, susurró una voz que apenas reconocí como la de Diana. Sonaba aterrorizada, como si estuviera escondida dentro de un armario, que probablemente lo estaba. Diana, Dios mío, soy yo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?, le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada a pesar del pánico que me invadía. Lo que me contó en los siguientes 10 minutos, entre sollozos histéricos y silencios aterradores donde parecía escuchar si alguien se acercaba, confirmó mis peores pesadillas y añadió una nueva capa de horror a la manipulación de Derek. Resulta que la fachada de Derek se rompió ayer por la tarde. Diana encontró accidentalmente un segundo teléfono celular escondido en el coche de él. Al revisarlo, vio mensajes de cobradores de deudas amenazantes y, peor aún, mensajes de texto a otra mujer en otro estado a la que estaba empezando a trabajar con el mismo discurso romántico. Cuando Derek llegó a casa y se dio cuenta de que ella tenía el teléfono, perdió el control por completo. No la golpeó directamente, pero fue peor. Me dijo que él golpeó la pared justo al lado de su cabeza con tanta fuerza que hizo un agujero en el yeso, mientras le gritaba que era una desagradecida y una espía. Luego vino la parte más retorcida del abuso psicológico. Derek la sentó y, durante horas, le lavó el cerebro.
La convenció de que todas las deudas que él tiene están a nombre de ambos debido a documentos que le hizo firmar sin que ella los leyera bien. Le dijo que él estaba involucrado en negocios grises para mantener el estilo de vida que ella exigía y que, si ella intentaba irse o contactar a la policía, ambos irían a la cárcel por fraude, y que nuestros padres perderían su casa para pagar las deudas legales. Dan, no puedo irme, me decía llorando. Él dice que soy cómplice. Dice que arruinaré a mamá y papá si hablo. Tengo tanto miedo. Creo que me estoy volviendo loca, no sé qué es real. Mi hermana, la mujer inteligente y capaz, ha sido reducida a un manojo de nervios convencida de que es una criminal. Derek la tiene atrapada no solo con el aislamiento, sino con el miedo a destruir a la familia que tanto ama. Le aseguré una y otra vez que todo eran mentiras, que él es el estafador, que tenemos pruebas y que nadie de nuestra familia saldría herido, excepto Derek. Me costó horrores convencerla de que confiara en mí más que en el miedo que él le había inculcado. Finalmente, me dio la ventana que necesitábamos. Derek tiene que irse mañana viernes por la tarde a una ciudad a 3 horas de distancia para solucionar un asunto urgente con unos inversores, probablemente otra mentira relacionada con sus deudas de juego. Estará fuera desde las 4 de la tarde del viernes hasta el sábado por la mañana. Esa es nuestra única oportunidad. No puedo esperar más. No voy a dejarla ahí ni un minuto más después de la violencia física contra esa pared. La próxima vez no será la pared. Ya tengo el plan en marcha. He hablado con el señor Henderson y él me acompañará. Necesito a alguien con experiencia en situaciones volátiles por si Derek regresa antes de tiempo o tiene a alguien vigilando la casa. He alquilado una furgoneta anónima. Voy a conducir hasta allí mañana, esperar a que él se vaya, y luego sacaré a mi hermana de esa prisión, con o sin sus cosas. No me importa la ropa ni los muebles, solo me importa ella. Ya tengo un lugar seguro preparado donde Derek nunca pensaría en buscar, una cabaña de un viejo amigo de la familia en las montañas, sin servicio celular ni internet, donde podrá empezar a desintoxicarse de este infierno. Tengo miedo. Tengo miedo de que él no se vaya. Tengo miedo de que Diana se acobarde en el último segundo y se niegue a abrirme la puerta. Tengo miedo de que él regrese y las cosas se pongan violentas. Pero no tengo opción. Mañana voy a recuperar a mi hermana. Deseenme suerte, la voy a necesitar. Si no actualizo en 48 horas, sabrán que algo salió muy mal. Actualización 4. Hola a todos. Sigo vivo. Estoy escribiendo esto desde un ordenador portátil viejo en la cabaña, mientras el sol empieza a salir tras las montañas. El silencio aquí es absoluto, un contraste brutal con el caos de las últimas 24 horas. Logré sacar a Diana de esa casa, pero lo que viví ayer es algo que me va a perseguir durante mucho tiempo. Llegué a las cercanías de la casa de Derek a las 3:30 de la tarde. El señor Henderson, el investigador, estaba conmigo en su propio vehículo, manteniéndose a una distancia prudente pero con la radio encendida por si necesitaba apoyo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tanta fuerza que sentía náuseas. A las 4:12 de la tarde, el SUV negro de Derek salió del garaje. Lo vi pasar frente a mi escondite. Él iba hablando por teléfono, gesticulando con una mano, probablemente mintiéndole a alguien más. Esperé 10 minutos exactos, los más largos de mi vida, y luego conduje hasta la entrada. Cuando bajé de la furgoneta, el aire se sentía pesado. La casa, vista de cerca, tenía un aspecto descuidado que no se notaba desde lejos. Había persianas bajadas y un silencio sepulcral. Corrí a la puerta trasera y golpeé suavemente. No hubo respuesta. Golpeé más fuerte, susurrando su nombre. Diana, soy Dan, abre la puerta, por favor. Finalmente, escuché el sonido de varias cerraduras girando. Cuando la puerta se abrió, casi me caigo de espaldas. Diana estaba allí, pero no era la Diana que yo conocía. Tenía los ojos hundidos y rojos, y en cuanto me vio, se lanzó a mis brazos temblando de forma incontrolable. No dijo nada, solo emitía un sonido agudo, como un animal herido. Tenemos que irnos ya, Diana. No traigas nada que no sea vital, le dije mientras le empujaba suavemente hacia adentro para recoger sus cosas. El interior de la casa era un desastre. Había botellas de vino vacías por todas partes y cajas de comida rápida acumuladas. Pero lo más inquietante era el ambiente. Se sentía como una celda de lujo que se había ido pudriendo. Encontramos su bolso y algunos documentos, pero cuando íbamos a salir, ella se detuvo en seco. Se quedó mirando una foto de ellos dos en la repisa de la chimenea. Él va a matarme, Dan. Si se entera de que me fui contigo, vendrá a por todos, decía con una voz monótona que me dio escalofríos. Tuve que tomarla de los hombros y sacudirla un poco. No va a tocarte nunca más, Diana. Tengo pruebas de quién es. Él es el que debería tener miedo, no tú.
La llevé a la furgoneta y salimos de allí a toda prisa. El señor Henderson nos escoltó hasta la autopista principal y luego se desvió para seguir con su trabajo. Durante el viaje de 3 horas a la cabaña, Diana no dejó de mirar por el espejo retrovisor. Cada vez que un coche negro se acercaba, se encogía en el asiento. Intenté hablarle, contarle sobre los planes de reconstruir nuestra relación, sobre cómo mamá y papá la esperaban con los brazos abiertos, pero ella estaba en un estado de shock profundo. Al llegar a la cabaña, la situación se complicó. El aislamiento y el silencio parecieron asustarla más que la propia casa de Derek. Empezó a hiperventilar, diciendo que Derek tenía rastreadores en su teléfono, en su ropa, incluso sugirió que él había instalado cámaras en esta cabaña de alguna manera. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud del daño psicológico. No solo le habían robado el dinero y la libertad, le habían robado la capacidad de sentirse segura en cualquier lugar. Pasamos la noche en vela. Le mostré parte del informe del investigador, las fotos de Derek con otras mujeres y los registros de sus nombres falsos. Ella los miraba con una expresión vacía, como si estuviera leyendo sobre un extraño. Pero cuando llegamos a la parte de las deudas de juego, algo hizo clic. Me confesó que Derek la obligaba a firmar contratos de inversión casi todas las semanas, diciéndole que era para asegurar su futuro. El tipo es un genio del mal. Ha estado usando la firma de mi hermana para validar préstamos con prestamistas privados de dudosa reputación. Ahora mismo ella está durmiendo, por fin, después de que le diera un té relajante. Yo no puedo cerrar los ojos. He recibido 3 mensajes de texto de Derek en mi teléfono personal. Son cordiales, demasiado cordiales. Hola Dan, Diana no contesta al teléfono y me preocupa que haya tenido un accidente. ¿Sabes algo de ella? No voy a responder. Sé que es un cebo. Él sabe que yo estoy detrás de esto, y la amabilidad es solo la primera fase antes de que el monstruo salga de nuevo. A los que preguntan en los comentarios, sí, ya hemos contactado con un abogado especializado en fraude y violencia doméstica. La justicia es lenta, pero ya hemos empezado a mover los engranajes. El lunes tenemos una cita secreta para presentar una denuncia formal. Por ahora, mi prioridad es que Diana recupere la sensación de que es dueña de su propio cuerpo y de su propia mente. Gracias por estar ahí. Leer sus palabras de apoyo me da las fuerzas que siento que se me escapan por momentos. Actualización 5. Hola a todos. Ha pasado una semana desde que saqué a Diana de esa casa y las cosas se han vuelto increíblemente intensas. Si pensaba que Derek se rendiría fácilmente, estaba muy equivocado. El tipo ha pasado de la preocupación fingida al terrorismo psicológico puro en cuestión de días. Empezamos el proceso legal. Mi abogado, un hombre llamado Robert que tiene una paciencia de santo, se quedó boquiabierto cuando revisó los documentos que Diana logró rescatar. Derek no solo le hacía firmar préstamos, la había convertido en la directora ejecutiva de una empresa fantasma que utilizaba para lavar el dinero que perdía en las apuestas. Básicamente, si el esquema caía, Diana sería la que iría a prisión mientras él desaparecía con el poco efectivo que quedara. Cuando Diana entendió esto, finalmente rompió a llorar, pero no por tristeza, sino por una rabia pura y legítima que no le había visto en años. Esa fue la primera señal de que mi hermana estaba regresando. Sin embargo, Derek no se quedó de brazos cruzados. Al tercer día de estar en la cabaña, mi madre me llamó aterrorizada. Derek se había presentado en su casa a las 10 de la noche, llorando, diciendo que yo había secuestrado a Diana y que temía por su vida. Mi padre, que afortunadamente ya sabía toda la verdad, le prohibió la entrada y le dijo que si volvía a acercarse llamaría a la policía. Derek cambió su tono en un segundo. Según mi padre, su rostro se transformó, dejó de llorar y simplemente dijo, tienen 48 horas para que Diana me llame y me pida perdón, o haré que deseen no haberme conocido nunca. Desde ese momento, el acoso ha sido constante. Ha enviado correos electrónicos a todos nuestros familiares y amigos comunes, alegando que yo tengo problemas de adicción y que he lavado el cerebro a Diana porque quiero quedarme con una herencia familiar que ni siquiera existe. Es increíble cómo proyecta sus propios crímenes en los demás. Lo que no sabe es que el señor Henderson ha estado grabando y documentando cada una de estas interacciones. Lo más aterrador ocurrió hace 2 días. Diana recibió un mensaje en su correo electrónico personal con una foto de nuestra perra de la infancia, que vive con mis padres. No había texto, solo la foto. Fue una amenaza directa. Fue el error más grande que pudo cometer, porque eso fue lo que finalmente convenció a Diana de ir a la policía para solicitar una orden de protección de emergencia. Fuimos a la comisaría local cerca de la cabaña. Ver a Diana sentada frente a un oficial, contando con voz temblorosa cómo la controlaba, cómo le prohibía ver a su familia y cómo la manipulaba financieramente, fue desgarrador. Pero también fue el momento en que ella recuperó su poder.
El oficial fue muy profesional, y al ver las pruebas del investigador y los mensajes de amenaza, nos otorgaron una orden de alejamiento temporal de inmediato. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Mientras estábamos en la comisaría, el señor Henderson me llamó con noticias urgentes. Había estado vigilando la casa de Derek y vio a dos hombres de aspecto muy rudo llegar en una camioneta. No eran amigos de Derek. Hubo una discusión a gritos en el porche y uno de los hombres golpeó a Derek en la cara antes de entrar a la fuerza en la casa. Parece que sus deudas con los prestamistas ilegales han llegado al punto de no retorno. Derek está atrapado. Por un lado, tiene a la ley cerrándose sobre él por el fraude y el abuso a Diana. Por otro lado, tiene a criminales reales buscándolo por dinero que no tiene. Está desesperado, y un hombre como él, desesperado, es capaz de cualquier cosa. Mañana regresaremos a la ciudad para una audiencia judicial secreta. Diana tiene miedo, pero por primera vez en meses, ha empezado a comer bien y a hablar de su futuro. Me preguntó si creía que podría volver a estudiar diseño gráfico algún día. Casi lloro de alegría al escucharla pensar en el mañana. Vamos a luchar contra este tipo con todo lo que tenemos. Justicia para Diana es lo único que importa ahora. Los mantendré informados sobre la audiencia. Gracias por seguir aquí conmigo. Actualización 6. Hola comunidad. Siento haber tardado tanto en actualizar, pero los últimos días han sido un torbellino legal y emocional que me ha dejado exhausto. Sin embargo, tengo noticias. Noticias que por fin me permiten respirar después de meses de asfixia. La audiencia para la orden de protección permanente fue ayer. Fue la primera vez que Diana y Derek se vieron cara a cara desde que la saqué de esa casa. Yo estaba a su lado, apretando su mano tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Cuando Derek entró en la sala, intentó aplicar su vieja magia. Llevaba un traje impecable, el pelo perfectamente peinado y esa expresión de perro apaleado que también le había funcionado siempre. Me lanzó una mirada de odio puro, pero a Diana le dirigió una mirada de supuesta tristeza infinita. Pero esta vez, el escenario no era su casa aislada, sino un tribunal con pruebas tangibles sobre la mesa. Nuestro abogado presentó el informe del señor Henderson, los registros de los nombres falsos, y lo más importante, los testimonios firmados de dos de sus víctimas anteriores que el investigador había logrado localizar. Esas mujeres, valientes como nadie, aceptaron declarar por videoconferencia sobre cómo Derek las había arruinado de la misma manera exacta. Podías ver cómo la fachada de hombre perfecto de Derek se iba desmoronando a medida que cada testigo hablaba. Sus manos empezaron a temblar y su abogado no paraba de susurrarle al oído, visiblemente incómodo. El momento decisivo fue cuando Diana tomó la palabra. Al principio su voz era un hilo, casi imperceptible, pero a medida que hablaba de cómo la hacía sentir pequeña, de cómo usaba el miedo a que nuestra familia sufriera para mantenerla callada, su voz cobró una fuerza que me puso los pelos de punta. No soy una cómplice de tus fraudes, Derek. Soy tu víctima, y hoy dejo de serlo, dijo mirándolo directamente a los ojos. Fue el momento más orgulloso de mi vida como hermano. El juez no necesitó mucho más. No solo concedió la orden de protección permanente, sino que, debido a las pruebas de fraude financiero y las amenazas documentadas, ordenó que el caso fuera remitido de inmediato a la Fiscalía del Distrito para cargos criminales. Pero lo mejor vino después de la audiencia. Al salir del juzgado, dos detectives de la Unidad de Delitos Económicos estaban esperando en el pasillo. Derek pensó que iban a arrestarlo por lo de Diana, pero era algo mucho mayor. Resulta que las inversiones que Derek estaba manejando involucraban a una persona relacionada con una investigación federal de lavado de dinero que llevaba meses en marcha. El hecho de que nosotros presentáramos nuestras pruebas ese día fue la pieza final del rompecabezas que necesitaban para detenerlo preventivamente. Vimos cómo le ponían las esposas en medio del vestíbulo del tribunal. No hubo gritos, no hubo resistencia dramática. Simplemente se quedó ahí, pequeño y patético, mientras le leían sus derechos. La máscara había caído por completo, y lo que quedaba debajo no era un genio criminal, sino un hombre mediocre y cobarde que se alimentaba de la bondad de los demás. Mientras se lo llevaban, se giró hacia nosotros y gritó algo sobre que esto no se ha acabado, pero nadie le prestó atención. Los hombres a los que les debía dinero probablemente ya se habían encargado de vaciar su casa para entonces, así que no tiene a dónde volver, ni dinero, ni reputación, ni a nadie a quien manipular. Esa noche, por primera vez en años, Diana, mi padre, mi madre y yo cenamos juntos. Mi madre le pidió perdón a Diana entre lágrimas por no haber visto la verdad antes, por haberle dado dinero a ese hombre y por haber dudado de mis instintos. Diana la abrazó y le dijo que Derek era un experto en engañar a la gente que solo quiere ver lo bueno en los demás, y que no había nada de que avergonzarse por tener un buen corazón. La reconciliación ha sido total.
La brecha que Derek intentó abrir entre nosotros se ha cerrado, y en su lugar hay un vínculo que ahora es mucho más fuerte porque sabemos lo que es estar a punto de perderlo todo. Actualización 7. Ha pasado más de un año desde mi última publicación. Quería esperar a que todo el polvo se asentara antes de darles el cierre definitivo que esta historia, y ustedes, se merecen. Hoy puedo decir con una sonrisa que la justicia no solo fue rápida, sino completa. Derek Vance, o Simmons, o Miller, está cumpliendo una condena de 7 años en una prisión federal por fraude agravado, robo de identidad y lavado de dinero. Debido a sus deudas con gente peligrosa fuera de la cárcel, su abogado intentó conseguirle una celda de protección, pero eso no le ha servido para evitar que sus bienes fueran confiscados para pagar a sus víctimas. No le queda nada. Diana ha pasado un año increíble de transformación. Fue a terapia para tratar el trastorno de estrés postraumático y el abuso narcisista. No fue fácil, hubo meses de pesadillas y ataques de ansiedad, pero ella es una guerrera. No solo volvió a estudiar, sino que se graduó con honores en su curso de diseño y ahora trabaja para una agencia de publicidad importante. Ha recuperado su peso, su brillo en los ojos y, sobre todo, su risa escandalosa que tanto extrañaba. Nuestra relación es mejor que nunca. Ya no soy su segundo padre ni ella es mi hermanita desvalida. Somos dos adultos que se respetan y que saben que siempre se cuidarán las espaldas. El viaje a Japón que Derek intentó sabotear finalmente sucedió hace 3 meses. Estuvimos 2 semanas recorriendo Kioto y Tokio, y en la cima del monte Fuji, Diana me dio las gracias por no haberme rendido con ella cuando ella misma se había rendido. Lloramos un poco, reímos mucho y dejamos atrás todos los fantasmas de aquel tiempo oscuro. Mis padres también han aprendido mucho de esto. Se han vuelto más unidos y están disfrutando de su jubilación sin el estrés de los secretos familiares. Nuestra familia está completa de nuevo. A todos los que están leyendo esto y sienten que alguien a quien aman se está alejando debido a una relación tóxica, no se rindan, pero sean inteligentes. No ataquen a la víctima, ataquen al problema con pruebas y paciencia. A veces la jaula de oro es muy difícil de abrir desde adentro, y necesitan a alguien afuera que no deje de golpear los barrotes hasta que se rompan. Gracias por acompañarme en este viaje. Sus consejos fueron mi guía en los momentos más oscuros. Esta será mi última actualización. La vida es buena, la justicia existe y mi hermana por fin es libre.